Muchísimas gracias a todos por acudir y estar con nosotros. Simplemente desde la Universidad de Valladolid agradecer a la Asociación Andrés Laguna, con la que participamos y colaboramos, y a todos los que estáis, que sepáis que realmente nos unen a todos los que estamos trabajar por la salud en sentido integral y hoy en concreto por la salud digital. Tenemos a unos ponentes maravillosos, así que yo no me voy a extender. Que sepáis que esta es vuestra casa, que es una actividad más que hemos hecho, que no va a ser la única, que vamos a seguir trabajando en todas estas líneas de prevenir y adelantar y que lo disfrutéis. Es que sepáis que se está grabando, nuestros técnicos lo están grabando y después estará disponible en YouTube UVA Campus para que podáis seguir ampliando conocimientos. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis. Sí, ahora. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana Teresa. Muchas gracias a la UVA por acogernos una vez más. Yo soy Cecilia Camero, soy médica de familia y soy responsable de la Secretaría de la Asociación Andrés Laguna para la promoción de las ciencias de la salud. Como ha dicho Ana Teresa, nuestro objetivo es hacer promoción y prevención de diferentes temas de salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una parte que nos parece importante de la salud digital. Sabéis que desde la asociación hacemos múltiples actividades respecto a este tema. Vamos a colegios, a AMPAs, a sesiones de amistades, etcétera, donde nos llaman para hacer un poco de concienciación respecto a este tema que consideramos importante. Tengo dos ponentes magníficos, les agradezco de antemano haber aceptado acompañarnos. Os voy a presentar a los dos, primero expondrá David y luego Luisa. David es, gracias, es el decano, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, es psicólogo general, tiene un máster en terapia de conducta y trastornos de la personalidad, experto universitario en detección e intervención en la adicción a las nuevas tecnologías, experto universitario en terapia cognitivo-conductual, tanto en la infancia como en la adolescencia, coordinador del área de nuevas tecnologías aplicadas a la psicología del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, para resumir. Y luego pasará, y por supuesto, diplomado universitario de enfermería. Y Luisa también, muchas gracias. Luisa también es psicóloga, es vocal del Colegio de Psicólogos en Zamora. Ella es inspectora de la policía local que está retirada y es especialista en violencia de género y prevención de riesgos digitales en menores. Entonces, vamos a dar el paso, sin más, a David. Agradezco nuevamente a la UVA, a la Escuela Municipal de Salud y a todos vosotros por compartir esta tarde aquí. Gracias. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues buenas tardes lo primero y gracias Cecilia por traernos y gracias a la asociación y gracias por supuesto a la UVA y a mi compañera Consuelo que estáis sentada, la vocal también aquí de Segovia. Y gracias por venir a escucharnos esta tarde. Pediros disculpas porque tengo la voz hecha un auténtico asco de demasiada charla, taller y demás. Entonces, bueno, pues la tengo como la tengo. Pero vamos, haremos un esfuerzo, por supuestísimo. Cuando me han dicho nada más entrar que media hora, que ya ni me acordaba, he dicho, uff, media hora. Creo que Luisa ha pensado lo mismo. Digo, sí, media hora casi me presento y digo adiós. O sea, ya. No, pero quiero decir que si os tengo que contar cosas de esto, pues nos podríamos estar varias horas, evidentemente. Pero bueno, voy a tratar de intentar transmitiros lo que creo más importante. Porque hablamos de salud mental o de salud digital, de salud mental, de menores, de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, de riesgos de Internet y de todas esas cuestiones. Y me gusta, fijaros, siempre empezar haciéndoos 3 preguntas, ¿vale? Las tenéis en pantalla, con que me levantéis la mano con cada pregunta me doy por contestado. La primera pregunta que os hago, parece un poco extraña, pero quiero que la respondáis, es ¿cuántos de los que estáis en esta sala os sabéis el código PIN de vuestra tarjeta SIM del teléfono? Ya tengo unas cuantas manos que veo que no levantadas, incluso alguna cabeza que ya, según estaba haciendo la pregunta, me estaba diciendo que no, ¿vale? Ya sabéis que el código es el que metéis cuando el teléfono se restablece, le reiniciáis, le instaláis un nuevo sistema operativo o se apaga. Vais a ver cómo las manos van a ir descendiendo, ¿vale? Segunda pregunta, y la hago en negativo, ¿cuántos no os metéis al baño con el móvil? ¿Cuántos no os metéis al baño con el móvil? Ya hay unas cuantas menos. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, vale. Las jóvenes no me han levantado la mano.
Tercera y última. ¿Quiénes dejáis todas las pantallas al menos una hora al menos antes de iros a dormir, incluida la televisión? Esta ya cuesta cumplirla un poco más, pero no está mal. No está mal, vale. ¿Por qué os hago estas tres preguntas para empezar? Bueno, pues os hago estas tres preguntas a modo de reflexión. Podemos estar muy preocupados sobre la salud mental de nuestros menores y lo que están haciendo en las TIC, pero creo que lo que tenemos que plantearnos en primer caso es qué estamos haciendo nosotros con las TIC, con los aparatos, con Internet. Porque me vais a perdonar, pero estamos todo el santo día con ellos. Y entonces el ejemplo que les damos desde que nacen no es demasiado bueno. Entonces, una cosa que creo que tenemos clara, pero se nos olvida a los que estamos aquí presentes, es que educamos con el ejemplo, no con la palabra. Y a veces les exigimos cosas que nosotros no cumplimos. Os pongo un ejemplo personal, que si me oyera mi hija mayor me iba a matar, pero siempre le pongo. Yo tengo dos hijas ya, pues de 18 y 21, ya con cierta edad, y con la mayor tuvimos problemas cuando la dimos su primer móvil, y uno de los problemas que tuvimos es que no la permitíamos como norma encerrarse en una habitación con el dispositivo, porque tenía sus riesgos, ¿no?, con esas edades. Y nos teníamos que estar todo el rato turnando entre mi mujer y yo persiguiéndola, porque a la mínima se encerraba en su habitación, no se encerraba en el baño. Y discutiendo, y ya un día, en una de las buenas broncas en casa, pues, como se suele decir, me pintó la cara de colores, ¿no? Llegó y me saltó: papá, tú te metes al baño con el móvil. Y yo no había sido capaz de verlo. Y tenía toda la razón y me tuve que tragar mis palabras. Y lo que la estaba pidiendo con la palabra era algo que yo no estaba cumpliendo con mi conducta. Entonces, repito, por favor, podemos estar muy preocupados por la salud mental de los menores con respecto al uso que hacen de las TIC, pero evaluémonos primero nosotros mismos, porque tenemos una salud mental, porque no podemos estar todo el día pegados delante de unos aparatos, que cada vez estamos más pegados por la necesidad, por la moda, por las tecnológicas que hay detrás, que nos llevan un poco por donde quieren, porque no es bueno y porque además, sobre todo, les damos un ejemplo y es con lo que estamos educándoles, ¿vale? Os tendría que hablar ahora, ya os digo que voy a ir un poco así deprisa para intentar contaros más cosas. Luego vamos a dejar un espacio de preguntas y nos hacéis preguntas a los dos. ¿Me lo acerco más? Vale. Luego nos hacéis preguntas a los dos, todas las que queráis y más. Os tendría que contar un montón de cosas. Lo primero que os voy a contar son 3 o 4 conceptos, definiciones que me parecen interesantes. Y el primero de ellos siempre le pongo con un vídeo. No hay sonido. Bueno, no os preocupéis. Os hacéis a la idea, tampoco es música lo que hay en el vídeo, entonces no pasa nada. Nacido para Internet, pone ahí, ¿no? Me imagino que ninguno de los que estamos en esta sala habremos visto o habremos tenido, en vuestro caso, las mujeres, un parto de este tipo, ¿no? No me asustéis. Me imagino que ninguno habréis visto nunca una ecografía como la que tenéis ahora en pantalla. Pero, sin embargo, es muy probable que hayáis escuchado ese concepto, nativos digitales. A los niños de hoy en día se les llama nativos digitales. Es un concepto que puso un autor americano relacionado con el ámbito educativo en un libro en el 2001, hace 25 años. ¿Sabéis lo que quería decir este hombre con ese concepto? Que los niños estaban naciendo en una etapa de la historia de la humanidad rodeados de artilugios, de Internet, dispositivos que hace 40 o 50 años no teníamos. Ni más ni menos. ¿Cuál es el problema de este concepto? Que yo llevo atacándolo más de 15 años y no hay manera. Y la gente se lo cree. Y la gente se cree que los niños salen con el smartphone debajo del brazo, que salen con el gen de las nuevas tecnologías y que son competentes digitales en cuanto les das un aparato. Y el problema es que nos lo creemos. Porque yo me encuentro a padres que van paseando con su carrito de bebé y está el niño con la tablet y cuando te pegas a su lado se inflan de orgullo, diciendo: mira, mi hijo de 3 años cómo está pasando ya las fotos en el móvil. O mira a mi niña de 7 cómo está jugando con una app de la tablet. O cuando mi niño tiene 12 años, le doy ese aparato nuevo que hemos comprado para que me lo configure porque él es el nativo digital y el que entiende.
Pues me vais a perdonar, pero están cometiendo un error muy gordo esos padres. Y es que son ellos los que van a tenerles que poner normas, educarles en un mundo digital en el que les están metiendo y les están diciendo desde pequeños que los expertos son ellos. Con lo cual, cuando llegan a la preadolescencia o la adolescencia, esos niños les van a mirar y no les van a hacer ni caso. Entonces, vamos a dejar de creernos que son nativos digitales porque no son bastante incompetentes digitales, y tienen que ir aprendiendo igual que el resto. No nacen con el gen de las nuevas tecnologías ni sabiendo de las nuevas tecnologías. Es verdad que nos pueden llegar a sacar dos ventajas si les dejamos. La primera, las utilizarían más tiempo que nosotros. Esto es muy fácil de entender. ¿Qué pasa con las tecnologías hoy en día? Que la mayor parte son empresas. Y las empresas necesitan dinero. Y el dinero se obtiene hoy en día con muchos modelos de negocio distintos. Las suscripciones, la publicidad, el no sé qué, el no sé cuál. ¿Sabéis cuál es el principal modelo de negocio de las empresas de Internet de hoy en día? Nuestra atención. Capturar nuestra atención. Cuanto más estemos delante de su servicio, delante de su aparato, delante de su red social, más información generamos, de una forma o de otra, que la hacen paquetitos y la venden. ¿Por qué os explico todo esto? Porque están diseñando todo para crear enganche, para que estemos pegados. Es la manera en la que ganan dinero. ¿Qué pasa con esto? Pues que los adultos, que venimos de otra época, que tenemos otros intereses, que podemos comparar, tenemos capacidades y habilidades, se supone que desarrolladas, pues nos podemos aguantar y aún así nos está empezando a costar. Pero ¿y los menores? Los menores no tienen esas capacidades y habilidades desarrolladas, no las tienen. Ni vienen de otra época ni pueden comparar. Y les estamos dando una tecnología, y os lo repito, de origen, diseñada para crear adicción. Con lo cual, como no nos pongamos serios con los límites de tiempo, con las situaciones en las que pueden utilizarlas, etcétera, 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 se van a acabar enganchando. Y es lo que nos está pasando y está produciendo luego consecuencias en su salud. Y luego no le tienen miedo a las pantallas, no le tienen miedo, se ponen a toquetear y les da igual. Y hombre, es verdad que si esos padres les dejan sacarse estas dos ventajas, pues enseguida los chavales empiezan a tener un poquito más de conocimiento y de habilidad que ellos. Pero es un error, lo vuelvo a repetir, porque son los padres los que tienen que poner las normas y los límites, protegerles y estar ahí por si tienen problemas, ¿no? Lo que estamos creando desde hace 2 décadas es esto. Todos vivimos en 2 mundos distintos, el físico y el digital. Todos tenemos WhatsApp, correo electrónico, miramos en Amazon, vemos vídeos de YouTube, buscamos información en Google o en ChatGPT, todos. Y los chicos también. ¿Quién les mete en ese mundo digital? Sus padres. Cada vez a edades más tempranas les damos dispositivos, les abrimos aplicaciones y les dejamos entrar en Internet. Y les dejamos entrar a edades cada vez más tempranas. ¿Y dónde les estamos educando? Solo en uno de los mundos, en el físico. No les estamos educando en el digital. No les estamos hablando de ciberseguridad, de privacidad, de gestión de la identidad digital, de límites y normas, de consecuencias para la salud. No les hablamos de muchas cosas. Y les metemos en un mundo a edades tempranas y van a ir descubriendo por sí solos, y muchas veces no nos enteramos de un montón de problemas que tiene este mundo. Y los descubren sin las normas, el consejo, la presencia, los límites y el conocimiento de su padre y de su madre. Esto no les hace nativos en el mundo digital. Lo que estamos creando son huérfanos y hay que cambiar esto, Porque el mundo digital tiene cosas buenas, pero tenemos que ponernos al día porque estamos metiendo a nuestros hijos e hijas en ese mundo digital. Y hay que protegerles, hay que hacer que lo disfruten a la edad adecuada y al contenido adecuado, pero hay que protegerles de los problemas y no lo estamos haciendo. De hecho, creo que este es el concepto más importante, identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Pues muy fácil, os lo explico fácil para que lo entendáis rápido. Me buscáis en Google, David Cortejoso, y os empiezan a aparecer páginas, redes, a qué me dedico, dónde vivo, si practico un deporte, qué he opinado porque me hice una entrevista, y os hacéis una idea con esa información. La idea que os estáis haciendo de mí es mi identidad digital, y la tenéis todos. Unos tendréis más información en Internet, otros menos, pero todos tenéis una identidad digital. Digamos que hay una parte, 1/3 de mi identidad digital que yo controlo, lo que yo decido subir a Internet, lo controlo yo. Hay una segunda parte, un segundo tercio, que controlo a medias, lo que sube mi mujer, mis hijas, mi familia, mis amigos. Y hay un tercer tercio que no controlo nada, si deciden publicar de mí. ¿Por qué os cuento esto? ¿Quién crea la identidad digital del que tenéis en la pantalla? Los padres. A veces no han llegado a este mundo y estamos compartiendo sus ecografías y ya les estamos creando una presencia en ese mundo. Nacen y empezamos a colgar fotos en nuestro perfil de WhatsApp, orgullosos de nuestro bebé. Su primera fiesta de cumpleaños y la graduación del cole, el primer partido de baloncesto, la primera vez que aprenden a andar en bicicleta, todo lo que queráis. ¿Sabéis cuál es el problema de esto? Que no hay que hacerlo, pero lo estamos haciendo.
La recomendación oficial es que no debería de haber nada de ningún menor de edad en Internet, y menos por sus padres o sus familiares o sus colegios o centros educativos, que también cuelgan fotos y cosas. Tienen que ser ellos, los que decidan lo que quieren en su Internet y en su identidad digital, porque va a estar el resto de su vida en Internet, no se va a poder borrar, va a estar el resto de su vida. Tienen que ser ellos los que lo decidan, cuando lleguen a la edad adecuada y cuando les hayamos dado una educación digital adecuada. No nosotros. Hay muchas razones para no hacerlo. Os voy a dar cuatro. La primera, este niño cuando tenga unos años más va a haber algún avispado del colegio o del instituto que va a coger esas fotos, esos comentarios, esos datos, esa información que colgamos los padres y la va a manipular y la va a utilizar para hacerle un ciberbullying. Esto pasa a diario y se lo estamos poniendo en bandeja. Segunda razón, cuando este niño tenga unos años más va a haber algún groomer, acosador sexual de menores por Internet, que va a utilizar las fotos, la información que colgamos los padres y los familiares, primero para elegirle como víctima. Segundo, para espiarle y tener información y conocerle. Y tercero, para contactar con él, engañarle con esa información y acabar pidiéndole unas fotos comprometidas, un vídeo, el que se ponga delante de la cam y luego chantajearle e incluso quedar físicamente y cometer un abuso sexual. Tercera razón. Ya pasan unos cuantos países de nuestro entorno europeo, y podéis buscarlo en Internet, que cuando un menor llega a la mayoría de edad, demanda y lleva a juicio a sus padres por todas las fotos y la información que sus padres han publicado en su Facebook y en las redes sociales desde que él era un bebé. ¿Qué está pasando con esos juicios? Que los están ganando todos, porque tienen toda la razón. Porque no solo tenemos una obligación moral de velar por su seguridad, su bienestar, su desarrollo, su educación, es que en España tenemos algo que se llama patria potestad. La obligación es legal y estamos haciendo lo contrario. Estamos vulnerando su vida privada, se la estamos regalando a unas empresas que comercian con ello, porque lo permitimos en sus condiciones, comercian con estas fotos y con estos datos, y les estamos poniendo en un escaparate que lo puede ver mucha más gente de lo que nos pensamos. Mal asunto. Cuarta razón, para mí la más importante, la educativa, el ejemplo. Os lo he dicho desde el principio. Estamos subiendo fotos, estamos subiendo vídeos, cuando este menor les dé la matraca a sus padres y les empieza a pedir el móvil, les empieza a pedir las redes y al final los padres se lo den, le querrán poner normas y le dirán, cuidado con lo que subes a las redes. Y ese menor se girará y les dirá, ¿de qué vais? Si tenéis fotos mías con el culo al aire de bebé en vuestro Facebook, ¿qué me estáis contando? Tenemos que hacérnoslo revisar. Yo soy el primero que cometí errores, porque en casa y en la familia siempre lo digo, pues no soy psicólogo, por desgracia, y se me olvidan las cosas. Y también publiqué fotos de mis hijas, que he intentado borrar muchas veces. ¿Sabéis dónde las publiqué en su momento? En Facebook, red social que ya no utilizo. Las publiqué en Facebook. E intenté, cuando empiezas a formarte, a averiguar todas estas cosas, borrar todo lo que ocurre. ¿Se borra? No. ¿Sabéis dónde las encuentro ahora? En el buscador de imágenes de Google. Y yo no las puse en Google. Pero como las condiciones de Facebook vienen, y lo permito, y os pasa lo mismo con WhatsApp, con Gmail, con Instagram, con Amazon y con todo lo que utilicéis a diario. Hay que tener un poco de conciencia de cómo funciona hoy en día este mundo digital, que son empresas que les estamos permitiendo demasiado por unos supuestos servicios y que comercian con nuestra vida privada. Tema móvil, y lo pongo porque siempre me lo preguntan. Mi opinión, ¿a qué edad es bueno darle un móvil a un menor? Pues hace unos años decía los 14, ahora digo que los 34. ¿Por qué digo los 34? Es broma. Porque no es una herramienta para la adolescencia. Mirar, los padres llega un momento en que pensamos vamos a darle un móvil porque queremos que esté comunicado, porque se queda 2 horas solo por la tarde en casa, porque le llevamos a una actividad extraescolar que está en la otra punta de la ciudad y tenemos que ir a recoger a su hermana, porque queremos que esté comunicado, localizado, por si tiene un problema, pues si tenemos que llamarles. Si lo que queremos darles un móvil, pues les demos un móvil, que es ese zapatófono de Nokia que tenéis ahí arriba, que no tiene internet, que cada vez hay más marcas en el mercado, que solo sirve para llamar, la alarma y el juego de la serpiente. Pero es que nuestros hijos nos piden un smartphone. El smartphone es un ordenador de bolsillo, con conexión a internet, con un montón de botones, y ahora os lo explico muy rápido, ilegales para la edad a la que se lo vamos a dar. Y casualmente, la última función que vuestros hijos e hijas quieren utilizar es la de que sus padres les den el peñazo, tenerles localizados o comunicados. Porque solo quieren sus redes sociales y sus videojuegos, como todos.
Entonces, entre lo que queremos nosotros y lo que quieren ellos hay un abismo y es donde empiezan todos los problemas que estamos teniendo. Muchísimos, con el dichoso móvil. No es una herramienta para la adolescencia. Os digo que tiene un montón de botones que son ilegales para su edad. ¿Sabéis que hay una ley en España que dice que no se pueden utilizar las redes sociales si no tienes 14 años? ¿Sabéis que el mes que viene, se supone que el mes que viene, se va a publicar una nueva ley que sube esa edad legal a los 16? ¿Sabéis cuántos niños y niñas en nuestro país están utilizando WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, desde los 9, los 10, los 11, los 12? Y es ilegal, ¿eh? Ilegal. ¿Sabéis quién tiene la responsabilidad legal de esos menores? Si hay una denuncia y hacen algo indebido en esas redes sociales, se nos olvida ese tema, ¿eh? Pero cuando hay una denuncia y luego toca ir delante del juez, como no tienen 14, los que van delante del juez son papá y mamá. Y lo peor de esto, y esto es una reflexión personal, lo peor de esto es lo que les estamos enseñando. ¿Qué les enseñamos? Que en España hay una ley, que uno miente en la fecha de nacimiento, se la puede uno saltar y no pasa nada. Si hay una ley, será para respetarla. Creo que el ejemplo y la educación que les damos en ese sentido no es nada buena y habría que revisarlo. Fatal de tiempo ya. 10 minutillos. Vale. Vamos a hablar un poco de salud mental, vamos a hablar un poco de salud. Ya os he hablado, he hecho un resumen así muy rápido de cómo funciona el tema de Internet, las aplicaciones, las empresas, qué tendríamos que hacer, qué no tendríamos que hacer. Os hablo un pelín de esto y luego intento hablaros un poco de educación digital, si me da tiempo. Sobre exposición a las pantallas, sobre exposición a las TIC. ¿De qué os hablo? De exponerles a las pantallas desde edades muy cortas, aunque sea poquito tiempo, pero con mucha frecuencia, es decir, o todos los días o casi todos los días, que es algo que está pasando. ¿Os suena esto? La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, la canadiense, ya hace unos cuantos años nos pusieron unos límites. Y estos límites no nos los pusieron porque se sentaran en un despacho y dijeran, vamos a publicar esto. No, había unos estudios, evidencia científica, había unos estudios que decían que cuando nos pasábamos de estos límites era cuando empezaba a haber repercusiones en la salud de esos menores. Pues os los puedo describir, pero es que os voy a decir dentro de un momento que os olvidéis de ellos, porque están muy desfasados. Pero os los cuento muy rápido. De 0 a 2 años, ni la pantalla de la tele. A esa edad se está produciendo en su desarrollo neurológico uno de los momentos críticos de su desarrollo en el cerebro. Se están produciendo muchas cosas. Y les estamos poniendo delante unas pantallas con unos estímulos cuyo cerebro no es capaz de procesar. Y no es que no sean capaces de procesarlos, es que les está haciendo daño. Porque a estas edades, ¿sabéis lo que hemos necesitado a lo largo de toda nuestra historia solo para crecer saludablemente? Solo 2 tipos de estímulos, solo. La voz, el sonido de la voz de sus padres y el tacto de la piel de sus padres. No una pantallita con luces y sonidos cuyas neuronas a esas edades no son capaces de procesar. Y les estamos haciendo daño. De los 2 a los 5 os ponen que una media, entre media y 1 hora al día, como mucho sumando todas las pantallas. Mirad, a esas edades, un niño, si tú le pones delante una tableta, aunque sea 5 minutos para que te deje acabar de hacer la comida o de escribir un correo o un informe, son 5 minutos que está abstraído delante de la pantalla. Que no va a ver otra cosa, que no va a escuchar otra cosa, que no va a oler otra cosa, que no va a sentir otra cosa, que no va a hacer ruidos, que son el posterior desarrollo del habla, que no va a gatear, que no va a dormir una microsiesta, cosas que tiene que hacer a esas edades porque lo necesita para su desarrollo. ¿Y por qué no lo hace durante 5 minutos? Porque está pegado a una pantalla. Son solo 5 minutos, pero son todos los días durante meses y años. Y luego ya no son 5 minutos, vamos incrementando el tiempo. Y el daño que le hacemos es gordo. De los 7 a los 12, 1 hora siempre con un adulto presente y nunca en las horas de la comida. No se come con pantallas ni con la tele. Está demostrado científicamente que empeora la masticación, la deglución, la digestión y en la especie humana es un acto social. Los niños, cuando vamos a un restaurante, no tienen que estar con las máquinas, tienen que aprender a convivir con sus iguales, a comportarse en esa situación, a hablar con los adultos y no a responder como autómatas delante de una pantalla. De los 12 a los 15, 1 hora y media, como mucho al día, con especial vigilancia en las redes sociales. Claro, son recomendaciones internacionales. Yo añadiría un paréntesis. En España, la especial vigilancia en las redes a partir de los 14, porque por debajo de los 14 son ilegales. Y a partir de 16, 2 horas. Olvidaros de estas normas. Os voy a poner dentro de un momento otras. Mirad, os las pongo ya. Dejadme que pase un montón de cosas. Asociación Española de Pediatría, la nuestra, la de España.
Lo que nos dicen los pediatras, la máxima organización o entidad en salud infantil. De 0 a 6 años, 0 minutos de pantalla al día. No de 0 a 2, de 0 a 6. A esas edades no hay ningún tiempo de pantallas seguro y todos los estímulos de las pantallas les pueden producir daños. De hecho, los pediatras están bastante preocupados y bastante asustados. Y os lo digo con conocimiento de causa, porque mi mujer es pediatra y porque tengo mucha relación con los pediatras, sobre todo aquí en Castilla y León. Están muy asustados. Mañana voy a Burgos, con los pediatras de Burgos. De los 7 a los 12 años, 1 hora como mucho al día, sumando todas las pantallas, y por fin es la primera vez que nos dicen, y si en la mañana en el cole ya han tenido 1 hora de pizarra digital, de tablet, de Chromebook, y por la tarde encima les han mandado los deberes con el Teams y con no sé qué, se acabó, no hay pantallas. Porque si nos pasamos de esa hora, empieza a haber repercusiones en su salud, y es lo que nos estamos encontrando. Y de los 13 en adelante, 2 horas como mucho. También sumando el tiempo de pantallas que hay por la mañana en el instituto o por la tarde por culpa de las tareas o los deberes que les mandan. ¿Vale? ¿Qué cosas nos podemos encontrar en esos estudios? Así gordas que os voy a resumir rápido. Pues el tema del sueño. Esto es una epidemia, pero una epidemia brutal. Ayer estuve en León con profesores de secundaria. Están asustadísimos de lo que están viendo en clase. Los chavales no rinden. No es que no rindan, es que se duermen. ¿Sabéis por qué? Porque se están quitando tiempo de sueño todos los días. Porque están hasta el último momento con la maquinita en su habitación, con su WhatsApp, con sus redes, con sus videojuegos, con sus vídeos o con lo que sea. Y se quitan todos los días de forma sistemática tiempo de sueño. Y el problema de quitarse el sueño es que te afecta absolutamente a todo. No solo se quitan tiempo de sueño, el estarse con la máquina, por eso se hice la pregunta de si dejáis las pantallas 1 hora antes de iros a dormir, el estarse con la máquina hasta el último momento influye en la calidad de su sueño. La iluminación ya sabéis que afecta a la melatonina y a los ciclos de sueño y otra serie de cuestiones. Están teniendo un sueño patético. Hace 3-4 años estuve en Valladolid en un taller, 2 tardes, con chavales de 14 a 17 años de un barrio, 15, 16, 3 de ellos estaban tomando ya medicación para dormir, con 15 y 16 años. Porque no están descansando. O nos ponemos serios con este tema o mal nos va. El cerebro por la noche no descansa, no se apaga. Se pone a trabajar en modo nocturno, como digo yo, y hace muchas funciones que no hace durante el día. ¿Sabéis una de las funciones que hace durante la noche? Fija los recuerdos y lo aprendido el día anterior en los niveles o en la memoria o en los compartimentos o donde corresponda. ¿Cómo van a rendir al día siguiente en el instituto o en el cole? Primer problema ya en nuestro país de salud infantil, la obesidad. Hace unos años no lo era, actualmente es el primer problema de salud infantil, la obesidad. 30% más de probabilidad de ser obesos cuando tienen un dispositivo con pantalla en su habitación. Sabéis que la obesidad no es un problema de estética, que también lo es porque afecta a la autoestima de la persona y eso afecta al resto. Pero también es problemas cardiovasculares, metabólicos, endocrinos, musculoesqueléticos, pie plano, apnea del sueño y todo lo que queráis. Todo porque el niño, en vez de estar en el parque desgastándose las rodillas o en casa fastidiando a los padres, pues está delante de la maquinita que se porta mejor. Pero no es lo bueno. Cada vez hay más estudios que nos relacionan el uso temprano y frecuente de pantallas con el TDAH, con las dificultades de concentración, de memoria, de aprendizaje, de lectoescritura, verbales. Cada vez hay más estudios. Ya lo sabía en esa época, pero es que cada vez hay más. Cada vez hay más estudios que demuestran que las pantallas producen agresividad y la producen de 2 formas, como el sueño. Por un lado, las pantallas están creadas para crear enganche y adicción, os lo he explicado al principio. Cuando a ti te está produciendo enganche y adicción es porque te está gustando y porque te está dando chispazos de dopamina y te activa una serie de circuitos en el cerebro y tú quieres seguir haciéndolo. Y entonces llega tu padre a las 8 de la tarde y después de 3 avisos te quita la tablet porque se te ha acabado el tiempo. Y la respuesta del niño es: papá, no te preocupes que sigo haciendo los deberes. Les produce ira y agresividad. Pero no solo eso, les produce ira y agresividad por lo que están visualizando en el contenido. Porque en los videojuegos y en las redes sociales es una pasada lo que están viendo. Lo que están normalizando, lo que están incorporando a sus repertorios conductuales y a sus valores. En videojuegos nadie se lo plantea. Pero hay un código de recomendación de edad y de contenido
que ni Dios cumple y nuestros niños y niñas están jugando a los videojuegos desde edades muy tempranas, que no voy a contaros porque no me da tiempo, pero que alucinaríais de lo que se puede hacer en ciertos videojuegos a los que están jugando, además de violar y otra serie de cuestiones que se puede hacer en esos videojuegos. Y lo están jugando. Es un videojuego. Saben distinguir ficción de realidad, pero lo que les inculcan sus valores y en sus conductas, tela. Estos estudios ya nos decían que si les exponemos a pantallas desde edades tempranas de forma frecuente, aunque sea poquito tiempo, cuando lleguen a la edad adulta van a tener muchas más probabilidades de acabar con un enganche. Estos estudios, aunque sea muy controvertido, nos hablan de la radiación electromagnética que emiten esos dispositivos. Móviles, tablets, videoconsolas, portátiles. Y aquí podéis pensar, es que esto es muy controvertido, hay muchos estudios a favor y muchos estudios en contra. Sí, me gustaría saber quién financia cada uno, lo primero. Lo segundo, mirar la OMS, ¿podemos confiar en la OMS o no? Pero la OMS es la Organización Mundial Sanitaria y en 2011 me dice, no me gustan esos dispositivos, los voy a meter en un cajoncito para estudiarlos con más calma porque me da que pueden producir cáncer. Y lo dijo la OMS, les metió en un apartado. Y ahora podemos pensar, yo lo pensaría, si es que vivimos rodeados de ondas. Si es que tenemos una antena descomunal de telefonía en el edificio enfrente, si es que el router de mi vecino está en la pared de al lado. ¿Podemos hacer algo con eso? No. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Si tengo un bebé de 3 años, no ponerle un móvil o una tablet a 30 centímetros de su cerebro en un momento en el que se está desarrollando y produciendo un montón de cosas en ese sistema nervioso central. Eso sí puedo hacerlo, por si acaso. Y luego nos salen al mercado cosas como estas, que compramos los padres y las madres, y que no las he creado con IA, están en páginas que las puedes comprar y descargar, y las compramos y las utilizamos. Esta última está descargada de Amazon, y ya vi uno circulando por Valladolid hace no tanto. Vale, 5 minutos, ¿no? Gracias. Me voy al final del todo. Un montón de cosas, tengo el defecto enorme de tener presentaciones siempre descomunales para el tiempo que tengo. Bueno, vale, ¿qué os propongo? Porque os tendría que hablar de un montón de problemas, os tendría que hablar de consecuencias, os tendría que hablar de lo que estamos viendo ahora en las consultas de psicología, me lo han preguntado los medios de comunicación antes, ¿qué estamos viendo? Pues trastornos de conducta alimentaria, depresiones, ansiedad, autolesiones, suicidio. ¿Todo está causado por las pantallas? No. ¿Las pantallas influyen? Sí, y mucho. Y cada vez más. Entonces, vamos a quitar ese factor tan importante o vamos a controlarlo para que no se produzca todo lo que estamos viendo ahora mismo en las consultas de salud mental, de psicología. ¿Qué os propongo? Pues 9 pautas de educación conductual. Hay que enseñar a los niños y a las niñas a utilizar las tecnologías y tenemos que ser los padres y las madres desde casa. No esperar a una actividad extraescolar o al cole, no, es en casa. Yo os propongo 2 tipos de educación en el ámbito de las tecnologías, educación en conducta y educación tecnológica. Os voy a dar 5 pautas concretas de educación en conducta y 4 pautas concretas de educación tecnológica. ¿Qué significa educación en conducta? Pues no queremos que sean buenos ciudadanos y que tengan una buena conducta en el mundo físico, pues igual en el mundo digital. Eso significa. La primera pauta, ¿sabéis lo que es la netiqueta? Levantarme la mano los que sepáis lo que es la netiqueta. 4. La netiqueta es el conjunto de normas de buena educación en Internet, de civismo, de urbanidad en el mundo digital. Hay que saberlas todos porque somos internautas. Pero lo importante es que hay que saberlas porque hay que enseñárselas a los chicos, porque nadie se las enseña. Estas normas las creamos nosotros, pero hay que saberlas. Os hago solamente un ejemplo. Levantarme la mano los que lo sepáis, no me digáis lo que es. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que significa escribir en mayúsculas en un chat, en un blog, en un foro? Unos cuantos, pero no todos. Escribir en mayúsculas significa gritar, levantar la voz. Tú le das al menor su primer móvil, nadie se lo cuenta, se empieza a crear sus grupos de WhatsApp y un día se deja el bloqueo de mayúsculas activo y mete un párrafo así. Y le empiezan a decir, ¿por qué nos gritas? Yo no os grito, es que si me estás gritando, es que la movida al día siguiente en el instituto. Si los padres lo saben, porque son internautas y se lo cuentan y le dedican tiempo, se ahorran el problema. Hay que saber de netiqueta. Segundo, hay que hablar en casa de tecnologías. No, estamos hablando en las familias de tecnologías. Estamos hablando solo para poner normas e imponer castigos. Eso no es hablar. Nuestros hijos llegan a la adolescencia y ya sabéis que empiezan a buscarse otros referentes, que empiezan a buscarse la información por otro lado, que empiezan a pasar de la familia, que están más con sus iguales.
Pero en este tema, como tengan un problema o una duda, pero si no les hemos hablado nunca de tecnología, ¿sabéis lo que piensan? Que en este tema estamos en Júpiter, que no nos interesa, que somos unos carcas. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pues hablando con ellos de tecnologías desde pequeños. Hay que hacerles ver que este tema nos interesa, que controlamos un poquito y que si tienen un problema o una duda podemos estar ahí. Pero es que si nunca les hablamos, sale un caso nuevo de ciberbullying en la tele, lo comentamos. Se ha creado una nueva red social, lo hablamos. Lo último que ha hecho el último influencer de moda o el nuevo videojuego que ha salido, lo hablamos. Hay que hablar. Y para hablar tenéis que saber y hay que estar al día de tecnologías. Os guste o no, vuestros hijos e hijas, los menores, están en ese mundo y tenéis que saber un poquito. ¿Tenéis que ser expertos? No, tenéis que saber un poquito y hablar con ellos. Tercera pauta. Hay que darles alternativas de ocio. ¿Las redes sociales, los videojuegos, los vídeos pueden ser válidos para el ocio? Sí. ¿Cuándo se produce el problema? Cuando son la única forma de ocio. En la infancia nos molestamos un montón. Fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, excursión al parque, bajamos a jugar a la pelota, que si le llevamos al teatro, que si ruta con la bici. Llegan a la adolescencia y ya nos da... Pues ¿sabéis que la adolescencia es la etapa donde más nos necesitan? Es la etapa donde más nos necesitan. Hay que estar con ellos de otra manera, hay que comunicarse de otra manera, pero es donde más nos necesitan. Y hay que seguir dándoles alternativas de ocio. Nos van a decir no a las 100 primeras, pues les damos 100 segundas. Hasta que encontremos una que les enganchan. Tenemos que seguir insistiendo, para que no sea la única forma de ocio. Cuarta pauta de educación en conducta. Tenemos que ser el mejor ejemplo, os lo he dicho desde el principio. No les estamos dando a veces un buen ejemplo con el uso que hacemos nosotros con las pantallas. Repito, primero vuestra salud mental, que creo que es importante. Y segundo, tenéis unos enanos al lado a los que les estéis dando un ejemplo. Y a nivel social, incluso cuando vais por la calle, vamos a hacer bien las cosas. Cambiemos un poquito el tema. Quinta pauta, normas y límites. Aquí os pongo unos mínimos. Cuantos más os diría y más definidos, mejor y menos problemas. Os describo 4 cosas. Horario máximo diario. Hay que ponerles un horario máximo de pantallas diario. Ya habéis visto lo que dice la Asociación Española de Pediatría. Cada cual lo que considere. Tenéis que establecer un horario dentro de cada día en el que pueden gastarse ese horario máximo. Habrá días que de 4 a 6 y otros días que de 5 a 7, pero hay que decírselo. Hay que decirles en qué situaciones no hay tiempo de pantallas. Cuando comemos no hay pantallas, cuando comemos en casa y cuando vamos al burger. Cuando vienen tus abuelos a verte a las 7 de la tarde no hay pantallas. Es que mi horario era de 6 a 8, ya, pero han empezado a venir a las 7. Y lo primero son las personas, no las pantallas. Te cambiamos el horario de pantallas y estás con tus abuelos. Cuando vamos al cine no hay pantallas, cada vez lo veo más. Hay que establecer en qué situaciones no hay pantallas. Tendríais que supervisar o tendríamos que supervisar las aplicaciones, las redes, los servicios, los programas que quieren utilizar antes de que lo utilicen. Para hacernos una idea y saber cuál es la legal y cumplirla. Y si no hay la legal, a lo mejor hay la recomendada, como los videojuegos, y hay que cumplirla. Tenemos que establecer consecuencias positivas cuando cumplen y negativas cuando no cumplen. Las positivas no puede ser más tiempo de pantalla y más redes, porque no hacemos nada. Habría que utilizar programas de control parental hasta cierta edad. ¿Para qué sirve un programa de control parental? Para darme información y saber en qué quiere gastar el tiempo de pantallas y cuáles son sus objetivos o sus curiosidades y educarle. No es cuestión de espiarle, es cuestión de educarle. 3 razones que os pongo ahí abajo y ya me quedan 2 minutos. 3 razones por las que los padres, las madres, deberíais de tener claro que decidís y que se hace en casa lo que decís vosotros. No es cuestión de ser estricto, es que sois los padres. Primera razón. Os hago una pregunta. ¿De quién es el sillón en casa? ¿La nevera? ¿Y la tele? Todo eso es de la familia, que sí. Pues la tablet del niño no es del niño, es de la familia. El ordenador es de la familia. La consola es de la familia. El portátil es de la familia. Y el móvil es de la familia. Y cuando ese niño haya pasado unos años o un tiempo, haya demostrado capacidad, responsabilidad, que las notas van bien, que no descuida nada, que se porta como debe, que está cumpliendo las normas y los límites que le hemos marcado, a lo mejor el móvil puede ser suyo. Pero mientras tanto, todo eso es de la familia. Segunda, ¿quién le deja entrar en Internet y paga la conexión a Internet todos los días? Los padres. La conexión a Internet es de la familia, los dispositivos son de la familia. Tercera, ¿de quién es la responsabilidad legal si hacen mal algo en ese mundo digital? ¿Quién van delante del juez? Los padres. Dispositivos, conexión y responsabilidad legal. 4 pautas de educación tecnológica. La primera. Tenemos que enseñarles a utilizar las tecnologías. No aprenden en el cole.
En el cole aprenden el ratón, el PowerPoint, el Word, el teclado, el Canva, el Scratch y cosas súper útiles. ¿Quién les enseña a utilizar los videojuegos, las redes sociales y el móvil? Nadie. Se lo damos y ¡hala! Y no, hay que sentarse con ellos y explicarles las cosas. Y no me vale que digáis que no somos expertos. Hay gente que no se ha sacado un carnet de conducir, no ha visto un manual de circulación en su vida y les enseña a sus hijos dónde está el paso de cebra, lo que significa la señal, cómo deben de mirar y las luces del semáforo. Y no han visto un manual de circulación. Y me vais a perdonar, pero lleváis un aparatito en vuestros abrigos o bolsillos, que es un ordenador de bolsillo con el que lleváis unos años y sabéis mucho más de lo que os pensáis, pero no lo compartimos con los niños, no hablamos con ellos. Segunda, voy acabando, ciberseguridad. ¿Qué tal andamos de ciberseguridad? Es importante la ciberseguridad, todos estamos en un mundo digital, cada vez hay más problemas y no nos estamos poniendo las pilas. Y el problema de esto es que no estamos creando una cultura de ciberseguridad en la cabeza de nuestros menores, que es muy importante. Os hago una pregunta muy tonta que siempre hago. Levantarme la mano de los que estéis aquí, ¿quiénes tenéis instalado en vuestro móvil una aplicación de antivirus? Bueno, no está mal. Normalmente no vienen instaladas. Hay algún modelo de Xiaomi, alguna otra marca por ahí que puede tener el Avast y algún otro, pero hay que descargárselo. Protegemos con antivirus el ordenador de casa, pero estamos todo el día con el móvil, no con el ordenador de casa. Y el móvil que tiene cámara, que tiene GPS, que tiene micrófonos, que tiene el acceso a mis bancos, a mis redes sociales, a mi correo, a mis contactos, a mis conversaciones, a mis fotos. Eso que os acabo de contar es una pauta de ciberseguridad, de las muchas que tenéis que conocer e implementar y que hay que enseñarles. Tercera, tenéis que explicarles cómo funciona Internet. Os he dicho que son empresas. Os he hablado antes de la gestión de la identidad digital. Hay que saber lo que es la privacidad. Hay que saber por qué comercian con nuestra información, hasta dónde puede llegar, qué puedo publicar o qué no puedo publicar. Tenemos que decirles y contarles cómo funciona el mundo donde les estamos metiendo desde pequeños. Y hay que hablarles de las consecuencias de no utilizar bien las nuevas tecnologías. Consecuencias legales, consecuencias psicológicas y emocionales, consecuencias para la salud física, consecuencias sociales. Hay que hablarlas y hay que explicarlas. Última pantalla, y ahí os dejo unas páginas, unos recursos, por si alguno queréis echar un vistazo, con mucha más información de lo que os he dicho en este ratín. Ya me callo, Luisa, todo tuyo. Luego hablamos con las preguntas. Muchas gracias, David. Ahora vamos a dar el paso a Luisa. Lo acabo de quitar. A ver, ¿qué quieres? No, está grabado, es verdad. Quería la diapositiva final. Pues es que lo he quitado ya, discúlpame. Pero luego si queréis unas preguntas, si me quieres preguntar por algún recurso específico, te lo digo. Bueno, pues buenas tardes. También agradecer a Ceci y a Ana Teresa la posibilidad de compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Bueno, es muy feo lo que estamos contando. Yo estaba escuchando a David y digo, pues voy yo peor, porque encima la mía es todavía una parte más fea. Y tenemos aquí a dos jóvenes, creo que no sé, alguno más, y yo estaba pensando todo el rato, ¿qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensarán? Porque es verdad que nuestro punto de vista es distinto, ¿no? También es verdad, y David lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, que no todo es malo, ¿no? Hay que enfocarlo bien, es útil. Siempre decimos que Internet llegó para quedarse y está, se convive y necesitamos de Internet y de todo lo que nos ofrece, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer ese repaso, ¿no? que nos ha hecho David. Bueno, a mí me ha pasado un poco lo que a ti, tengo muchas diapositivas, tengo mucho material, porque hablar de estos temas es complicado en media hora. Voy a intentar ir rápida, hay algunas cosas que ya las mencionó David, pero bueno, luego si paso algo por encima, pues después nos preguntáis.
A ver si sé pasarla. Sí. Bueno, el objetivo es traer un poco aquí a la sala qué hacen los chicos y las chicas en Internet y qué consecuencias reales pueden tener, porque muchas las conocemos, pero otras no las conocemos, ¿no? Y como decía, el problema no es que usen la tecnología, sino lo que hacen antes de tener la preparación suficiente, lo ha dicho él, ¿no? Antes de estar absolutamente preparados y preparadas para ello y para poder gestionar los riesgos. Entonces, necesitamos entender qué está ocurriendo, qué riesgos existen y qué podemos hacer para prevenirlos. Me voy a pasar esto porque creo que no me debo detener, pero bueno, simplemente deciros que tenemos la ley que sí que protege también de una manera como, digamos, pues como en tres partes, ¿no? Una parte es la prevención, la otra la detención y la otra la de responder a estas situaciones. Perdón, a ver si ahora. Vale. Y también tenemos otra que nos afecta, a lo mejor no directa o indirectamente, no lo tengo muy claro, la Ley Orgánica 1022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ya habla también de los delitos a nivel sexual cometidos a través del uso de las tecnologías, ¿no? Antes de entrar en materia, sí que me gustaría centrarme un poco en esto, ¿no? Él también ha hablado de la responsabilidad y, bueno, pues nosotros tenemos un sistema penal que es rígido, pero diferencia las edades, ¿no? Entonces, hablamos de protección menos de 14 años, educación, digamos que serían las medidas, ¿no? Entre 14 y 17 y la sanción penal ya cuando se alcanza la mayoría de edad. También lo ha dicho David, los menores de 14 no tienen responsabilidad, claro que no la tienen, pero la tiene su padre y su madre, ¿no? O las personas responsables que se encarguen de su tutoría. Y tienen esas medidas de protección que estaba hablando y hace intervenir a los servicios sociales. No hay castigo penal, es considerado inimputable, pero entendedlo bien porque no quiere decir que no tenga esa responsabilidad, la va a tener su familia por él o por ella, ¿no? Como decía, la intervención busca proteger y corregir la situación y actuarían, no el juzgado en este caso, sino los servicios sociales con diferentes medidas, apoyo familiar, intervención educativa, seguimiento, es decir, es la protección. Entre 14 y 17 años, la responsabilidad es civil y el menor va a responder de sus actos a través también de su padre y de su madre y en algunos casos en el ámbito ya penal, es decir, ya con castigos, ¿no? No se puede hablar de las penas como las podemos entender para una persona mayor de edad, como para cualquiera de nosotros, sino como medidas. Por ejemplo, la libertad vigilada, las prestaciones a la comunidad, internamiento con fines de reeducación o el pensar en reintegrar y en no castigar, ¿no? Y los mayores de 18 años no me voy a detener, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Estas son las medidas que, bueno, creo que si tenéis luego interés las comentamos, ¿no? Para ir avanzando un poco. Decimos que antes de los 14 años las conductas existen, solo que yo creo que no hay conciencia de ello, ¿no? Lo que hacen es compartir imágenes, reenviar contenido sin permiso, que luego lo vamos a ver, insultar o excluir a otras personas en los grupos o crear un perfil falso, ¿no? Las conductas, como digo, aparecen aunque no haya consecuencias. ¿Qué ocurre cuando no hay consecuencias? Si no llega a haber una consecuencia civil y que el padre o madre se haga responsable, pues se va manteniendo en el tiempo la conducta, ¿no? A partir de los 14 años, sí, mantienen las mismas conductas, pero ya hay consecuencias legales. Y va a depender también del hecho, es decir, de la conducta que hayan realizado y de esas consecuencias. Insisto en que no cambian las conductas, sino que cambian esas consecuencias que se tienen que enfrentar, que algunos ejemplos he traído, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto. Estos datos los voy a pasar porque también ha hablado él y no me voy a detener, pero bueno, lo que vienen diciendo es que toda esta influencia del uso de Internet hace que no solamente que se cometan delitos, ¿no? sino que vayan a estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, esta sí que me quería detener, que es una investigación relativamente reciente de 666 adolescentes españoles, chicos y chicas entre 14 y 18 años, y decía, este estudio resulta que el 27,2% declara haber sido víctima de ciberacoso, un 14,7% reconoce haber practicado sexting, que explicaremos lo que es si no lo sabéis, y un 34% dice haber sido objeto de grooming. Es decir, estamos hablando de delitos que están tipificados en el Código Penal. ¿Cómo evoluciona el riesgo en función de la edad? Pues entre 5 y 8 años los estudios dicen que hay un consumo de contenido sin interacción entre videojuegos, redes, imágenes, etcétera, ¿no? Tiene riesgos porque pueden acceder a contenidos inapropiados o hacer un uso excesivo, ¿no?
no tienen, como hemos visto, implicación legal directa. Luego, entre los 9 y los 13 años hay una interacción pues, a través de los chats, comentarios, juegos online, redes, etcétera, ¿no? Empiezan ya los problemas, empiezan a aparecer problemas como el ciberacoso, pérdida de privacidad, posibles conflictos legales leves. Y entre 14 y 17 son unas conductas con impacto legal, ya son delitos, ¿no? Como por ejemplo el sexting, el grooming, el ciberacoso, etcétera. No sé si, creo que los voy a pasar porque yo creo que estos conceptos los conocemos, entonces no me voy a detener nada más que en algunos que me parezcan más interesantes por ir un poco más rápida, ¿no? Que tenemos mucho. Había puesto aquí ejemplos, pero si hace falta luego los comentamos, ¿no? Hay muchos términos y a mí me gustaría destacar que cuando hablamos de este tipo de delitos, hablar de violencia digital, que así lo recoge ya la legislación. O sea, el marco jurídico ya recoge la violencia digital como tal, como forma de violencia que se realiza a través de las tecnologías, ¿no? Y que vulnera los derechos fundamentales. En el caso de la ciberviolencia, pues siempre se va a hablar más de conductas y en el caso de violencia digital se va a referir a las consecuencias legales, ¿no? Tenemos el grooming, que también habló él, que es muy fácil porque al final estar en las pantallas sin control, no sabes quién está del otro lado y siempre lo decimos, cuando entras en Internet y otra persona te habla, no sabes quién es. Y en la mentalidad de los chicos y las chicas no se imaginan que detrás puede haber una persona adulta, porque está utilizando su mismo lenguaje, está utilizando su misma forma de expresión, hablan igual y entonces se creen que es una persona de su edad. Bueno, sí decir que en el caso de que estemos ante una situación de estas, que la víctima nunca es responsable de lo que sucede, porque la víctima es menor, ni es consciente de la situación, ni tiene los recursos necesarios para solucionar este problema, ¿no? Para poder defenderse. ¿Qué hacemos? Pues comunicarlo de inmediato a la familia y o personas de confianza. Hacemos también mucho hincapié en que este tipo de delitos, y el que voy a comentar, y los que voy a comentar más adelante, las chicas y los chicos no lo van a contar, no se lo van a contar a la familia, pues porque tienen miedo de haber hecho algo mal, porque se sienten como responsables y culpables, ¿no? Entonces, lo importante es que darles a entender que si sucede alguna situación de este tipo, que con toda confianza hablen, ¿no? Con la familia y si no, pues que lo hagan en el centro educativo, ¿no? Rechazar cualquier contacto con la persona agresora una vez que inicia y si lo que está haciendo es amenazar, bueno, pues cortar automáticamente absolutamente todo tipo de relación con ella. Guardar todas las pruebas, mensajes, chat, fotos a través de capturas. No vale con tenerlas solamente en el teléfono se puede perder, se pueden borrar, hay que hacer capturas y conservarlas, mandarlas a otro lugar, ¿no? Para que se puedan conservar. Nunca borrar nada, no ceder nunca ante la persona acosadora y buscar ayuda especializada y, por supuesto, denunciar. Voy a saltarme los vídeos para no entretenernos. Suplantación de identidad o robo de identidad. Bueno, os pongo el ejemplo que es más fácil de entender. Por ejemplo, una estudiante crea un perfil falso en Instagram haciéndose pasar por otra compañera de clase. Desde esa cuenta publica mensajes ofensivos, responde a otras personas generando conflictos y dañando su reputación. Esto, al final, es un delito. Imaginaros este delito en personas mayores, solo que lo hacen pues, personas menores de edad, ¿no? Como hemos visto. En la suplantación de identidad sí que quiero decir que la creación de un perfil falso sin información personal de la víctima, es decir, con información y sin fotografía, es decir, puede hablar de una persona, no es un delito. Es delito cuando además se utiliza la imagen. Eso para que lo sepáis, porque muchas veces hay casos de suplantación de identidad que dice que es, pero no se puede demostrar que sea. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, cuando hay fotografía, sí se considera delito. Lo mismo, ¿no? Es decir, comunicarlo de inmediato, recabar todas las pruebas posibles, también comunicarlo al sitio web. A veces funciona, otras veces no. Lo que hacemos es comunicar con ese espacio web donde está alojada la información y pedir, sobre todo decir que se tratan de, en el caso de menores, que se tratan de personas menores, y pedir que el contenido sea retirado. A veces no lo retiran, a veces es necesaria la intervención policial para que sea retirado. Bueno, esos eran vídeos. Exposición involuntaria a material sexual y o violento. También hemos comentado, ¿no? El hecho de que accedan tan pronto, pues a veces encuentran contenidos que no tienen por qué tener en ese momento, ¿no? Accede sin querer a este tipo de material, que puede ser material sexual o violento, mientras navegan simplemente o porque alguien se los manda, ¿no? A veces incluso se les obliga a verlo o aparecen en páginas que están hackeadas.
El acoso sexual, que bueno, más o menos no me voy a detener, que seguro que sabéis lo que significa, ¿no? Y sobre todo decimos que hay que poner especial cuidado porque el control aumenta a medida que la víctima cede. Eso pasa también en las personas mayores, en las personas adultas. Es decir, si cedemos ante una situación, al final detrás de esa petición va a haber otra, ¿no? El sexting, me voy a detener porque a mí es el que más me preocupa, porque yo creo que se tiene mucho desconocimiento, se practica muchísimo más de lo que podáis imaginar, ¿no? Fijaros si se practica mucho, que yo cuando vamos a las aulas siempre digo, bueno, pues si quieres hacer un sexting, hazlo sin tu cabeza. Fijaros lo que estoy diciendo, es decir, ¿lo vas a hacer? Bueno, hazlo de manera que no se te vea quién eres. Si tienes alguna señal, evita que salga, porque al final es que no se trata de decirles que no lo hagan. Es mejor explicarles lo que puede suceder. Cuando lo hacen, no piensan las consecuencias que puede tener. Cuando la pareja o expareja envía imágenes o vídeos de contenido sexual a otras personas con el fin de hacerlas públicas y causar un perjuicio a su imagen e intimidad, ¿no? La adolescente comparte imágenes o vídeos, pero no autoriza la difusión. Y esta es la clave, porque no es el delito el hacerlo, es la difusión. Es decir, siempre explicamos, yo puedo dar mi consentimiento para que me graben, pero no te estoy autorizando a que difundas. Eso es el delito. Entonces, siempre tenemos que decirle, generalmente la chica, siempre tenemos que decirle a la chica que ella no es culpable de nada, ¿vale? Que ella no ha hecho nada. Bueno, os pongo también otro ejemplo. Una pareja adolescente intercambia fotos íntimas porque hay confianza, porque así lo ven. Si es mi pareja, si es mi chico, bueno, pues porque no, es un juego. Tras la ruptura, él comparte la foto en un grupo de WhatsApp del instituto. Esto no me lo he inventado, esto sucede. Y cuando no, además, se adulteren esas fotografías, ¿no? Bueno, pues siempre decimos que no compartir fotos íntimas a través de las redes sociales, proteger la cámara del ordenador, instalar solo aplicaciones oficiales y evitar que se instalen programas espías, ¿no? No eliminamos nada, no respondemos a la persona que chantajea, nos pueden decir, puede ser incluso un extraño, que seguramente cualquiera de nosotros los que estamos aquí hemos recibido alguna vez algún mensaje de tengo material tuyo que si no pagas lo voy a difundir. Bueno, pues nada, lo olvidamos, ¿no? En este caso puede haber alguna fotografía comprometida porque la chica lo haya hecho, puede suceder las dos maneras. Bueno, pues automáticamente es parar, o sea, decirle que paren, que no tengan relación con esa persona, sea su exnovio o sea una persona desconocida. Intentar denunciar si es posible. Yo sé que a veces esto es muy difícil, pero la única forma de cortar a veces esto es denunciando. Y sobre todo porque las imágenes que se comparten es muy difícil luego, y todo lo que se sube a Internet, lo ha dicho David, es muy difícil controlarlo y por lo menos las páginas donde aparezcan sí pueden ser suprimidas, ¿no? Cambiar contraseñas, insisto, hablar con la familia o personas de confianza y denunciar. Bueno, esto lo voy a saltar. Pues detrás del sexting, por supuesto, también puede haber esa extorsión que estamos hablando, que el adolescente no envía el material de forma voluntaria, es la otra parte que estaba diciendo, que puede ser con una persona desconocida, ¿no? No hay nunca que ceder. Una chica de 15 años puede enviar una foto íntima a un chico que conoció por Instagram. Varios días después, él, que no es un chico de su edad, sino que es una persona adulta, le exige más fotos o dinero y amenaza con enviárselas a su familia. Esto puede pasar y es más frecuente de lo que imaginamos, ¿no? Bueno, pues no compartir las fotos íntimas, lo mismo que en el otro caso, proteger la cámara y no eliminar, no responder, no acceder a lo que pida y lo mismo que en los otros casos, ¿no? También incluido la violencia de género digital y la violencia sexual, porque como digo ya también está recogido en la normativa y al final forma parte, ¿no?, del día a día de niñas y adolescentes, ¿no? Y también amplían esa exposición a la violencia de género y a la violencia sexual, ¿no? Muchas de las formas que hemos visto, esos tipos penales, se utilizan como herramientas una vez que, o durante la relación o una vez que acaba la relación. No decimos que el entorno digital no crea estas violencias, pero, o sea, no decimos que directamente las crea, ¿no?, porque se necesitan más cosas, solamente no el espacio, ¿no?, pero que sí que las amplifica y facilita la difusión. Un estudio que se hizo a nivel europeo en el 22 decía que el 23% de las mujeres jóvenes han sufrido violencia digital y cada vez son más jóvenes. Antes estábamos hablando de una media de 18 años, 20 años, pero cada vez va bajando, ¿no? El 18% de las víctimas de difusión de imágenes íntimas no consentidas en España son menores de edad. Este dato es del 2023. Se sabe que aumentan las violencias sexuales digitales hacia niñas y adolescentes en un 43,7% entre el 2019 y 2022, según los datos de la Fundación ANAR.
Y el 94% de las victimizaciones sexuales hacia menores registradas en España corresponden a agresiones y abusos sexuales. También un estudio del Ministerio del Interior del 2022. La edad media de las víctimas de violencia sexual es de 12 años. 6 de cada 10 víctimas tienen entre 13 y 17 años. Os está diciendo que cada vez son menores, ¿no? Pueden acceder al material violento o sexual a un clic, porque la disponibilidad es absolutamente total, ¿no? Y el 60% de adolescentes reconoce haber visto pornografía antes de los 14 años. La violencia de género digital, la violencia de género, sabéis que la violencia de género es la violencia en la pareja, ¿no? Por la pareja o por la expareja. Pues trasladamos también al ámbito digital, ¿no? Al final es una forma de violencia que supone una agresión sostenida en el tiempo sobre la mujer, que puede ser menor, adolescente o joven, y que causa daños psicológicos. El agresor se sirve de las tecnologías a través del correo, WhatsApp, las redes, los foros para hacer daño a la víctima. Tenemos además el WhatsApp como elemento de control, porque a mí muchas chicas cuando vienen a hablar conmigo y a explicarme lo que les pasa, es una de las cosas que aparece siempre, pero hasta cuando están en el instituto para saber con quién se ha sentado, si ha ido al recreo, con quién estuvo en el recreo, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas veces el tener activo ese doble check que conocéis, pues supone que sabe dónde está. Entonces, a veces decimos que lo mejor es desde el inicio no dejar, que no lo sepa. ¿A qué hora te conectaste la última vez? Es decir, para que no sepa lo que estabas haciendo. No sé si me he explicado, lo he dicho así un poco. Bueno, por ejemplo, un chico de 16 años controla el móvil de su pareja, le sigue la ubicación en tiempo real. Ahora se lleva mucho el decir, ¿dónde estás? Pues estoy con mis amigas, pues mándame un vídeo. Eso es así, pero que se lleva muchísimo, de verdad que no es algo que sea extraño. Y además hay una campaña, me parece, del Ministerio que precisamente pone de relieve esto, ¿no? Cómo manda, pues sí, de verdad que sí que estoy, mira, te envío a mis amigas, ¿no? Es una forma también de, bueno, pues de demostrar falta de confianza, ¿no? Le exige la ubicación en tiempo real, revisa sus mensajes y le pide pruebas de vídeo, ¿no? ¿Dónde está? Y amenaza con publicar conversaciones privadas si no obedece. Y ahí vuelve a entrar el factor miedo, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que ella cambia su forma de vestir, pasa más tiempo conectada por miedo, se disculpa constantemente para evitar conflictos, no sale y hacer lo que estoy diciendo, que es mandar su ubicación, ¿no? Bueno, me lo voy a pasar. El stalking es también una forma de acoso por la expareja, que hubo una modificación en la ley a consecuencia de que las exparejas seguían acosando a las víctimas de violencia de género. Y no había forma de, digamos, de que fuera un delito, de que se pudiera denunciar, ¿no? Entonces, el Código Penal lo incluye como una forma, después de romper la relación, como una forma de acoso, de no dejar en paz a la víctima, ¿no? Y sabéis que existen las órdenes de alejamiento y ya en esas medidas ya incluye que no se puede molestar a la víctima ni dirigirse a ella ni por teléfono, ni por redes, ni por ningún otro sistema digital. Bueno, más o menos en lo de qué hacer es lo mismo, ¿no? Recordar siempre que la víctima no es culpable de lo que sucede y desechar la idea de que es difícil desenmascarar al agresor, porque al final siempre deja huella. Hay formas, ellos aprenden cómo hacerlo de otras maneras, pero al final siempre se puede localizar, ¿no? A veces, que no está bien lo que pongo aquí, porque al final es dejar la responsabilidad en la víctima y no tiene esa responsabilidad, decimos cambiar de número de teléfono e email, no eliminar las pruebas, no responder al acosador, no acceder a nada de lo que pide, hablar con la familia y personas de confianza y denunciar a la policía. Esto vale lo mismo para personas mayores o menores. Bueno, otros conceptos así muy rápido. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Ah, bueno, vale, pues voy bien. Bueno, estas que nos encontramos, que son nuevas, que yo tampoco las conocía, las he visto relativamente hace poco, ¿no? El happy sleeping, no, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, me entendéis, como dice, bofetada feliz, define la violencia que supone grabar una agresión física, verbal o sexual que se ejerce sobre una persona y difundirla por los medios digitales. Bueno, le han puesto nombre a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Este tipo de violencia con frecuencia existe intención de difundir contenido, es decir, quien graba no lo hace para guardarse un recuerdo, lo hace para difundirlo, lógicamente, ¿no?
Además implica a varias personas, no solamente quien agrede, sino quien graba y luego quienes difunden, porque cada uno tiene su responsabilidad. El que agrede tiene una responsabilidad, el que graba también tiene una responsabilidad, pero además el que difunde, ¿no? Esto se ve como entretenimiento, pero es una conducta irresponsable y además dañina para la víctima, ¿no? Las deepfakes sexuales, que lo hemos visto hace poco, además, que han salido, cada cierto tiempo salen noticias, son vídeos creados con inteligencia artificial donde se coloca la cara de la víctima con contenido sexual. Y bueno, os puedo decir, me parece que la traje aquí, sí, pues este que ha sido, me parece que de hace 2 años, se ha condenado a 15 menores de entre 14 y 17 años a 20 delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral. Estamos hablando de menores de edad. En este caso, cogieron las imágenes de compañeras y las pusieron desnudas con inteligencia artificial, ¿no? Y también tenemos otras violencias disfrazadas que están en Internet, que son contenidos que parecen de entretenimiento, pero reproducen desigualdad, ¿no? Es decir, en el caso seguramente que habéis oído la plataforma de OnlyFans, que os puedo decir que yo me metí un día, porque yo soy muy prudente, no me gusta meterme, porque como todo deja huella, pues tengo miedo de meterme y decir lo mismo, y luego me invaden con este tipo de información. Pero he de reconocer que sí, que me he metido y me he asustado. Porque las chicas son muy jóvenes, algunas tienen cara, no puedo saberlo, pero algunas tienen cara de ser menores de edad y bueno, pone los pelos un poco de punta, ¿no? Bueno, pues supongo que la conocéis, pero lo digo por si no la conocéis. Es una plataforma donde las chicas jóvenes comparten contenido sexual a cambio de dinero de sus suscriptores, en su mayoría hombres, ¿no? Se presenta como una opción libre, porque además se defiende como algo que alguien elige. En este caso la chica tiene que ser mayor de edad, pero insisto que yo lo dudo, no lo tengo claro. Actúa como una puerta de entrada al sistema prostituyente. Con las redes sociales este modelo se ha vuelto más visible, rentable y disimulado, porque al final lo que quiere decir, quiere mostrar es un falso empoderamiento de la mujer. Tenemos sugar dating, que es una práctica que consiste en las relaciones transaccionales donde un hombre mayor adinerado, el sugar daddy, ofrece apoyo económico a la joven, que también está muy de moda, y luego lo que te dicen es que, bueno, que al final ellas son las que eligen, ¿no? Pero no deja de ser pues una forma de prostitución enmascarada, ¿no? Son relaciones mutuamente beneficiosas, les llaman, ¿no? O contratos de servicios. Pero está claro que lo que hay detrás es una relación sexual, ¿no? Estamos hablando de hombres adultos con dinero que pagan por servicios sexuales, ¿no? En España hay más de 400.000 usuarios y se considera una forma de explotación sexual suavizada y normalizada sexualmente. Y de esto se habla poco o nada. Bueno, y las chicas, pues chicas jóvenes, muchas veces con pocos recursos o estudiantes, que buscan apoyo económico y acaban usando su cuerpo como forma de obtener dinero y validación, ¿no? Aquí entraría un poco también lo que decías tú, de cómo se sienten, ¿no? De baja autoestima o de diferentes problemas que pueden tener en un momento determinado, ¿no? No olvidemos que son relaciones desiguales, que pueden derivar en acoso, en agresiones y manipulación, ¿no? Por eso lo de hablar de la libre elección es para hacer una revisión, ¿no? Y no sé si habéis oído hablar de la manosfera, ¿os suena? Poco, ¿verdad? Bueno, pues también lo quería traer precisamente por eso, ¿no? Porque cada vez hay que visibilizarlo más por los riesgos que conlleva, ¿no? Son comunidades donde algunos hombres comparten discursos críticos contra la igualdad y contra el feminismo, ¿no? Y es una red de foros que se presentan a los hombres como víctimas de los derechos conseguidos por las mujeres, ¿no? Porque se empeñan en mantener cierta cultura tradicional, y lo peor no es esto, lo peor es que están convenciendo a las mujeres para volver a la aguja y al dedal y al delantal, ¿no? Entonces, estoy segura que sabéis, me estáis entendiendo, estoy segura que sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Promueven modelos de masculinidad basados en dominación, control y jerarquía. Es muy difícil hablar de esto así en 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, os he dejado ahí para que indaguéis y tengáis un poco más de aprendizaje sobre esto. Sí me gustaría detenerme en esas señales de alerta que nos pueden dar, ¿no? De decir, esa sensación de que puede estar pasando. No todos los chicos, hablo de chicos porque son los varones los que frecuentan este tipo de foros y plataformas. No todos los chicos entran a este tipo de incels, que son los que más conocidos, que seguramente que os suena los incels. ¿Os suena a vosotras los incels?
Bueno, pues los incels son, digamos, ahora mismo los más visibles y que son los que, bueno, pues apedrean a las mujeres como pueden, ¿no? Son absolutamente misóginos y son los que defienden el rol tradicional del hombre, ¿no? Entonces decía que no todos los chicos, ¿no? Pero en algunos momentos del desarrollo se pueden encontrar pues con más vulnerabilidades y son más propicios para entrar en un entorno en el que les va a favorecer la necesidad que tienen de escucha o de comprensión, ¿no? Al final, si un chico joven entra en este foro y ha roto con una chica y se considera víctima y le dicen, claro, porque ella es mala, porque tú no te lo mereces, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Al final lo que consigue es decir, me siento comprendido en este espacio y voy a permanecer en este espacio, ¿no? Bueno, decía las señales, discurso muy rígido sobre hombres y mujeres, lenguaje del tipo todas son iguales, consumo excesivo de contenido de odio, aislamiento social creciente o cambios bruscos de la actitud, ¿no? Digo que una señal aislada tampoco significa nada, ¿no? Nos debe preocupar el cambio en general de su conducta. Bueno, hablaba de esas comunidades incels, que ellos se llaman célibes involuntarios porque dicen que la culpa la tienen las mujeres, que ellos no pueden tener relaciones normales por culpa de las mujeres, ¿no? Por el estereotipo que tienen las mujeres de los hombres. Y os ponía ahí este recorte de prensa en el 2014 de este chico de 22 años que se identificaba con esta comunidad incels y que publicó un vídeo en Internet en contra de las mujeres y que dijo que iba a matar y mató a 6 mujeres en aquel momento, ¿no? En California. Bueno, como conclusión, ya para terminar, espero estar en tiempo, las violencias sexuales digitales crecen cada año, solo se denuncia una parte y las plataformas como las que hemos estado comentando lo que hacen es facilitar, ¿no?, la captación. Y que, bueno, que además la violencia digital también se mantiene a través de las letras de las canciones, que seguro que lo sabéis, ¿no? Bueno, pues acompañar. Antes también preguntaba la periodista qué hay que hacer ante esto, ¿no? Pues yo siempre digo que es importante acompañar, que no se trata de prohibir. Quizás la palabra no es prohibir, ¿no? Quizás no es ahora te quito el móvil, ahora que lo tienes, ¿no? Es difícil llegar a lo que tú decías, donde estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo en una parte de la prevención, pero en otra ya no estamos a tiempo, ¿no? Porque a estas chicas no le podemos decir, trae para acá el móvil, ¿no? No sé, yo creo que todo no tienes móvil. Mira qué bien. ¿Ves? Bueno, pues ahí sí, ¿no? Pero pues es verdad, ¿no? Yo estaba escuchando a David, yo tengo una nieta de 9 meses y bueno, mi hija también está antipantallas y mi yerno, y estaba escuchando y yo digo, madre mía, espero que se cumpla a rajatabla todo lo que están cumpliendo ahora, ¿no? Que tiene 9 meses, porque desde luego que da miedo. Pero también estaba pendiente de lo que decía y decir, claro, la madre y el padre también están con el móvil. Entonces la niña se tira al móvil. Es que se tira al móvil y no ha visto nada. Y es una obsesión con cogerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que dices tú es también alejarlos. Bueno, escuchar sin juicio, la culpa nunca es de la víctima, explicar opciones de protección y denuncia, ¿no? Y en caso de menores, informar a las familias y activar el protocolo escolar si existe, que supongo que en la mayoría de los centros existe, ¿no? Proteger emocionalmente sin minimizar el daño. De verdad que es muy difícil que una chica o un chico pida ayuda a la familia. Es muy difícil. Porque la respuesta casi la conocemos. Lo primero que le decimos a una chica que está saliendo con un chico que es un agresor, déjale, es lo primero que le decimos. Entonces, no nos van a hacer caso, ¿no? Hay que acompañar. Guardar pruebas, capturas, enlaces, fechas, usuarios y usuarias, bloquear al agresor, denunciar la plataforma en caso de que sea plataforma, reducir la exposición digital de la víctima, perfiles privados, eliminar etiquetas. Es verdad que en estos casos las víctimas, sobre todo las mujeres, tienen que cerrar incluso sus páginas, cambiar todo, tienen que cambiar sus correos. Y ya sé que muchos le dicen, yo no he hecho nada, ya. Pero a veces si te quieres tienes que empezar por aquí, ¿no? Por cerrar para que no te hagan daño. Prevención, bueno, pues privacidad real, que lo ha comentado ella, contraseñas, gestión de segura de las redes, no me voy a detener, ¿no? Y también educación afectivo-sexual, que me parece que es importante, ¿no? Explicar el consentimiento, límites, respeto, desmontar los mitos del amor romántico y del control digital. Todo esto es que forma parte también de las relaciones y eso es muy importante también, romper con todo ello, ¿no? Trabajar en familia, diálogo abierto sobre Internet, supervisión activa sin control invasivo, enseñar a pedir ayuda a tiempo. Enseñar a pedir ayuda a tiempo significa que yo me puedo sentar con mi hija o con mi hijo, hablar de esto con confianza, pero se lo tengo que dar yo. Y no desde el te ordeno o te quito o te prohíbo, no desde ahí, sino te voy a acompañar para que no estés en peligro, para que conozcas los riesgos, ¿no? Y bueno, las ayudas, que ya lo comentó él, y nada más, creo que me ha gustado. He ido muy deprisa, muchas gracias.
¿Puedo hacer dos reflexiones? Sí, muchas gracias. David, dinos. Puedo hacer dos reflexiones rápidas, es que no me aguanto, perdonar. Prohibición. A mí es que últimamente me sangra cuando oigo eso y la gente se alarma cuando con el debate de prohibir o educar. Prohibir o educar. Y yo lo pienso y digo, pues es que lo estamos enfocando mal, porque prohibir es educar. Prohibir es una forma de educación y parece que hoy en día no se puede utilizar la palabra prohibir o prohibición y estamos siendo muy malos padres, muy malas madres por prohibir, ¿no? A mí me han prohibido desde pequeño mis padres un montón de cosas y creo que he salido medianamente bien, pero prohibir es una forma de educación y no la veo complementaria con el acompañamiento y con la educación. Es decir, hay que hacer las dos cosas, no solamente una de ellas, porque nos quedamos cojos. Vamos a utilizar la prohibición como un método educativo, bien utilizado, con diálogo y con acompañamiento. Y luego otra reflexión así muy rápida es el tema de las redes sociales. Y es que cada vez, a mí me dicen a veces, el otro día me decían unos docentes que parezco un talibán con estas cosas. Bueno, pues lo siento, es que quizás estamos viendo muchas cosas en adolescentes y en gente que nos hacen ser un poco talibanes. Y os lo voy a decir muy clarito, y es mi opinión, ¿eh? Os lo digo muy clarito, con mis palabras. Las redes sociales son una mierda. Lo único que fomenta las redes sociales es todo lo que ha contado Luisa, todo lo que he contado yo y todo lo que os podríamos contar. El tema de OnlyFans es que me acuerdo de una profesora de matemáticas de un colegio en Andalucía que se ha hecho famosísima en toda España, Cecilia Sopena, porque dejó de ser profesora de matemáticas porque empezó a salir con la bici y se grababa vídeos en Instagram. Y empezó a tener muchos seguidores y resulta que cuando hacía buen tiempo pues se bajaba un poco la cremallera. Y os podéis imaginar los comentarios y los miles de seguidores que tenía. Y llegó un momento en que ya, como veía que empezaba a ganar dinero, se pasó a OnlyFans. Y en OnlyFans se ha hecho millonaria. Profesora de matemáticas de colegio. Daros el ejemplo, daros cuenta del ejemplo que eso supone cuando hoy nuestros adolescentes ven eso en las redes sociales. Y el problema de las redes sociales es el contenido que te hacen ver y que como te pares una milésima de segundo viendo al Roma Gallardo y a toda esta gente de la manosfera que nos habla Luisa y te caza el algoritmo, a partir de ahí solo que hace que confirmar y mandarte el mismo contenido. Y al final, si a nosotros los adultos nos cuesta a veces mantener nuestras opiniones y nuestras convicciones, imaginaros a los adolescentes, a la gente joven que todavía está desarrollándose. Es tremendo. Lo vuelvo a repetir, las redes sociales son una mierda. Gracias. Gracias, David. Bueno, a mano alzada y brevemente, ¿alguna pregunta de los asistentes? Vale, Pablo, luego Irene. Hola, buenas tardes. ¿Entendido? ¿Se oye? Sí, vale. Pues nada, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo y yo quería aportar mi pequeño granito de arena. Yo creo que a un adolescente puede llegar el momento en el que haya que quitarle el smartphone. Yo me lo he quitado a mí mismo. Después de un evento que organizó el movimiento OFF en febrero, que se llamaba Off February, ya usaba, digamos, el teléfono de una forma pues no muy abusiva y pensé que para mí un reto era volver a un teléfono de los de antes y me ha salido tan bien que he decidido seguir así. Y para que el que piense que quizás es que yo no uso la tecnología y tal, soy informático de carrera y profesión, entonces sé perfectamente lo que hago. En mi trabajo tengo un smartphone que me proporciona la empresa que utilizo para realizar mi trabajo y el resto del tiempo esto me da más calidad de vida y por eso sigo usándolo. Muchas gracias. Esos son los downphones, ¿no? Los teléfonos tontos que les llaman. Sí, pues eso, los que no tienen conexión a Internet, que cada vez hay más marcas y están volviendo a resurgir. Muy bien. Hola. Bueno, daros las gracias, la verdad. Mira, yo trabajo en Cáritas aquí en el programa de prevención de adicciones y lo que más, bueno, el tema de pantallas ahora lo tenemos transversal, llegue por la sustancia que llegue, lo trabajamos también, pero claro, lo que más nos llegan son ya familias con adolescentes 15-16 en las que no se ha hecho nada de lo que has puesto, David. Todos tienen ordenador y videoconsola en el cuarto, cenan en sus habitaciones. Quiero decir, cuando llegan, todo lo que ha puesto no ha sucedido. Entonces, mi pregunta es, una vez que eso ya no se ha instaurado, hablo 15-16, no más tampoco, ¿eso no se puede revertir? Sí se puede revertir. Les pueden sacar el ordenador de su habitación, les pueden sacar, porque eso supone un nivel de agresividad brutal. Ya, y hay que gestionarla. ¿Tú no puedes revertir una adicción a la cocaína? Sí, ¿no? Sí, y sí. trabajas con el control de estímulos, de las situaciones, de los antecedentes, de todo, ¿no? Pues con esto igual, lo mismo. ¿Y hay que volver para atrás? Claro que hay que volver para atrás. Que es un poco más complicado porque tienes que reeducar, porque las pantallas van a seguir estando en su vida, el resto de su vida, quiera o no, y va a ser así. Sí, es más complicado. ¿Te puede llevar más tiempo? Sí. ¿Se puede? Sí.
claro que se puede. Pero revirtiendo todo, o a lo mejor de otra manera, porque ya son más mayores, no Bueno, como un niño de 9, claro. Hombre, no es lo mismo trabajar con uno de 16 que con uno de 9, está claro. Pero, a ver, yo te he dicho 3 razones para darles a los padres. Los dispositivos de la familia, la conexión de la familia, la responsabilidad legal de la familia. Los padres hay que trabajar mucho con la familia en ese caso, porque son al final los coterapeutas, los que vas a tener en casa, los que van a controlar, los que van a seguir tus pautas, los que te pueden dar pistas de cómo va el tema y volver a retocar lo que tengas que retocar. Pero sí, yo tuve un caso hace unos años de un chaval de 19. Se llegó a enganchar tanto en un videojuego que llegaba a jugar 12, 13, 14 horas diarias. Y encima de madrugada, porque jugaba con gente del otro lado del charco. Se destrozó la vida. Abandonó los estudios, abandonó un deporte que competía a nivel nacional, tenía un problema en casa del 13, dejó de salir a la calle y perdió los amigos. Pues más de un año trabajando con él y con la familia, más de un año, hasta que consigues volver a controlar un poco su vida, reorganizar todos sus horarios, sus preferencias, y lo consigues. Mucho trabajo, sí, pero se consigue, claro que se consigue. Igual que otra edición. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra atrás? Dinos, por favor, tu nombre. Hola, buenas. Yo me llamo Alicia y te quería hacer una pregunta. Has dicho que hasta los 14 años no es legal que los niños tengan redes sociales. Yo soy madre de 2 niños de 12 años. Empiezan el instituto al año que viene. Yo no tenía ninguna intención de darles un móvil, por lo menos hasta los 14 años. No lo tenía muy claro cuándo se lo tenía que dar, la verdad. No lo tienen. Pero cuando fue nuestra sorpresa que cuando acudes a las puertas abiertas del instituto, cuando estás buscando a ver qué instituto pues, te gusta un poquito más, de lo primero que te hablan es del grupo de WhatsApp de la clase. Entonces, claro, tú dices, ostras, si yo no pensaba que mi hijo tuviera móvil en primero de la ESO. Y claro, te planteas, yo no le quería dar un móvil con acceso a Internet tan pronto, pero te das cuenta cuando empiezas a preguntar que el 70% de los niños, por lo menos, más o menos, de los niños de su edad tienen móvil con acceso a Internet. Y claro, dices, vale, va a ir al instituto, va a haber un grupo de WhatsApp y mi hijo va a ser el único que no va a estar en ese grupo, claro. Entonces, va a estar discriminado por no tener ese grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cómo gestionas esto? Porque, claro, yo creo que ya no es solo lo que quieran los padres o lo que decidan los padres, es que es también lo que decide la sociedad. Yo al menos me veo un poquito atrapada en eso. No sé si se me está entendiendo. Sí, perfectísimamente. Te doy 2 ideas. Bueno, has hablado de un 70%, con lo cual entiendo que hay un 30% de menores en esa clase que no tienen el WhatsApp. Un 30% para resistir la presión social ya es mejor que solamente un menor, ¿eh? Y cada vez el porcentaje, bueno, estamos trabajando las plataformas sociales y los movimientos para que sea un poquito mejor y sobre todo las familias se pongan en contacto y se pongan de acuerdo que a lo mejor el móvil en primero de la ESO no, pero en tercero. Y si se ponen 8 familias en contacto, pues 8, aguantar la presión es mucho mejor que una familia. Una idea, desde luego, no es legal, desde luego no es adecuado y es lo que hay. Tenemos un problema aquí y es el ámbito educativo. Y el problema no son los docentes, es los que diseñan lo de arriba. Muchas veces, aunque a veces también hay docentes, pues como en cualquier otra profesión, ¿no? Les estamos dando un mensaje dispar a las familias y a los menores. Los profesionales sanitarios, las plataformas sociales, lo tenemos muy claro y lo llevamos defendiendo desde hace tiempo. Las pantallas no son buenas por 2 motivos. Por el tiempo, solo por el tiempo de pantallas y por el contenido. Y hay que retrasarlas, prohibirlas, llamarlo como queráis, lo que sea más aceptable, hasta cierta edad, por las consecuencias que producen, ¿vale? Pero el ámbito educativo me está diciendo otra cosa. Y es que voy a los coles y me ponen pizarras digitales, me ponen tablets o Chromebooks en vez de libros, me mandan los televedores por Teams, el domingo por la noche me llega un mensaje a través de no sé qué plataforma de que al día siguiente la hora del examen ha cambiado y esto es un despiporre. Pero, ¿y hay algún familiar de la anterior consejera de Educación en esta sala? Vale, bueno, yo estuve reunido con ella el año pasado, con una compañera, y se la plantea todo este tema, ¿vale? Y vas con los políticos y es lo que te pasa, son políticos. Y cuando les hablas de desescalada digital en los centros educativos, que es lo que me están recomendando las autoridades sanitarias, pues no lo ven, porque han invertido mucho. Habría que ver quién paga esas licencias, qué negocios hay por ahí, que no me quiero meter en esos temas. Esto como reflexión. Una idea,
dentro de lo atrapada que te ves, y yo te entiendo, que utilice tu WhatsApp. No le compres un móvil, que utilice tu WhatsApp. Lo siento, métete tú como madre en ese grupo de clase y ahí te van a llegar y encima tienes un poco más controlado. ¿No es lo adecuado? No. Pero desde luego es mucho menos adecuado que tenga móvil con esa edad. Y WhatsApp y redes sociales. Claro, es que ellos, o sea, son 2 niños, son mellizos. Y claro, es que te piden el móvil porque es que ven que casi todos sus amigos tienen móvil. Y claro, bueno, pero esa presión también la utilizan y juegan con ella ellos, ¿eh? Ya, y lo que os digo y te recuerdo es que habléis y os pongáis de acuerdo las familias. Y que dentro de lo que cabe me doy con un canto en los dientes porque mi hijo muchas veces se ha venido a casa de estar con sus amigos porque todos estaban jugando con el móvil y él ha decidido que se venía a casa porque se estaba aburriendo, claro. Y no me lo ha reprochado, quiero decir, porque claro, me podía esperar, eres la peor madre del mundo porque vos yo no tengo móvil. No, por ahora no me lo ha reprochado, pero claro, no sé hasta qué punto no me lo va. Bueno, pues te voy a decir otra cosa con eso. Es un gigante muy grande el tema, es muy difícil luchar, hay que seguir haciéndolo, pero siéntete orgullosa porque estás cumpliendo con tu misión de educadora y de madre. Y los que no lo están haciendo bien son el resto. Tu hijo no lo va a entender o tu hija y te lo va a criticar y cuando tenga 40 a lo mejor lo entiende, o a lo mejor no. Yo estoy ahora con 51 entendiendo cosas que me decían mis padres. Es igual aunque no lo entiendan. Tú estarás satisfecha con tu labor de educación sobre ese menor. Eso es lo que cuenta. Bueno, muchas gracias y también muchas gracias por estas jornadas porque creo que nos ayudan mucho, de verdad. Luego, hay una pregunta más, me parece. ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿Ninguna? Bueno, yo, por ser madre también, entiendo lo que dices de la presión, entiendo lo del grupo, entiendo que los colegios ahora parece que tienen que ser digitalizados a pesar de toda la evidencia que dice que eso no es necesario para mejorar nuestros conocimientos, al contrario, nos perjudican. Pero cuando tengo que poner el límite, yo le llamo prohibición, digo, pues, mis padres me lo decían, ¿no? Si uno fuma, tú no vas a ir a fumar. Si uno dio el móvil, tú no vas a ir a hacer eso. Si uno se tira por el puente, tú tampoco lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ese razonamiento lo intento aplicar ahora en mi papel de madre, claro, porque los adolescentes son una etapa muy importante para la vida, ¿no? De autoconocimiento, de autopercepción, tienen que buscar sus iguales, sus referentes. A veces no somos los padres, pero ellos saben que el lugar seguro somos nosotros y eso es lo que tenemos que crear, ¿no? Un lugar seguro, un lugar confiable, como han dicho nuestros ponentes, un lugar donde se les pueda acompañar y sobre todo donde demos el ejemplo. Eso creo que es la única forma y la mejor de educar. Si no hay más preguntas… Ana Teresa, sí. Vale, no, estoy mirando por si hay alguna pregunta más. ¿No? Vale, pues entonces 2 cuestiones… Anda, mira, que está aquí también, nos acompaña gente de ANAR, además de Cáritas, y 2 cuestiones. Una, la primera, que sí que tenemos que plantearnos el tema que ha venido a sacar ella, que es la resocialización. O sea, si la socialización primaria… Es decir, cada vez tenemos más jóvenes, no solo adolescentes, sino aquí en la universidad también, que no han tenido una socialización primaria acorde o razonable con capacidad y competencias digitales y tenemos que asumir de verdad entre todos la resocialización en esa etapa. Entonces, la pregunta es, que va a unir a esta segunda, ¿qué podemos hacer? Porque desde la universidad estamos dispuestos a colaborar y a apoyar todo lo que se pueda hacer. Y lo uno con la segunda pregunta, porque aquí nos hemos enfocado probablemente a los padres y a la familia, pero realmente a los miembros del grupo los educa la tribu. Entonces, tenemos que generar entornos facilitadores de esto, porque no tenemos que ser héroes frente a lo imposible, es decir, podemos serlo, pero las personas muy convencidas lo van a ser, pero no podemos exigir que todos nuestros niños y adolescentes sean superhéroes diariamente. Entonces, de alguna forma tenemos que… A ver, a mí es que los extremos nunca me han gustado y me parece que no llegan muy lejos. Porque uniendo un poco lo que tú has dicho de que las redes son malas, es que yo no lo tengo tan claro. Igual el problema lo tenemos en que asumimos ciertos valores dominantes en redes y fuera de redes que tendríamos que no asumir. No sé si me explico. O sea, las redes son una tecnología, depende de cómo los usemos. Tú lo puedes usar bien, tú puedes usar influencers científicos muy potentes, y eso son redes. O el problema son los valores dominantes que hacen que cualquiera quiera ser, pues eso, forrarse con OnlyFans y que encima le riamos la gracia. No sé si… El problema es que, claro, tú tienes tu formación, como yo, como muchos de los que estamos aquí, tienes una capacidad crítica, tienes un bagaje y una historia que te permite discernir lo que está bien o no en esas redes, a lo que quieres seguir, a lo que no, a lo que quieres fomentar, a lo que no. Pero estamos hablando de menores y de adolescentes. Para ellos, mi opinión, es una mierda.
porque les manipula y les está dando una influencia que no es positiva. También hay que diferenciar entre qué tipos de menores. Yo siempre he dicho que más o menos hacia finales de secundaria se produce un salto madurativo importante en sus cerebros y empiezan a estar bastante más capacitados, con la cabeza amoblada y mucho mejor, y empiezan a ser bastante más críticos a finales de secundaria. Pero es que en finales de primaria y principios de secundaria no están capacitados para estar delante de una red social porque el contenido les va a manipular y les va a influir negativamente y les produce una serie de efectos en la salud que ya hemos nombrado. El tema de resocialización, pues es un poco lo que has dicho cuando has empezado a plantear la segunda pregunta. Lo que hay que darles es oportunidades. Venía escuchando por la radio, cuando venía de Valladolid, algo que me parecía estupendo, de una iniciativa de un hombre en Londres que lo empezó a colgar en Instagram, buen ejemplo de uso de las redes sociales, simplemente colgaba un recorrido por el que iba a dar un paseo y animaba a las personas que querían sumarse a ese paseo, que iba a ser de 1 hora de duración, con el recorrido puesto, pues a acompañarle y a tener una charla. Actualmente, los primeros 4 o 5 días no le acompañó nadie, luego empezó a salir personas. Actualmente ya son grupos de más de 200 personas, dando un paseo por determinados sitios de Londres casi a diario, simplemente para hablar. Es que siempre se ha dicho que somos seres sociales, es que nos hace falta el contacto social. Lo que les está haciendo las pantallas es aislarles. Entonces, hay que ponerse rígidos con el tiempo de pantallas y con los dispositivos y luego simplemente darles oportunidades de socializar. Lo hacemos de pequeños. De pequeños los padres y las madres nos volvemos locos con las actividades extraescolares, llevándoles a 5.000 sitios porque nos parece que es bueno para su formación, pero también al final es bueno para su socialización. Pues cuando son un poquito mayores igual hay que seguir dándoles oportunidades de socializar, ¿no? Y una última reflexión que siempre me hago es, ¿qué prisa tenemos en darles las herramientas? En la tecnología, en el móvil, en las redes sociales. Y te digo que qué prisa, ¿por qué? Pues porque en el momento en que la tengan, la van a tener para el resto de su existencia. Y si sabemos que es mala a cierta edad, pues no se la demos. Ya les llegará. Cuando tengan la cabeza más amoblada, cuando les hayamos educado un poquito mejor y cuando sean un poco más maduros, ni más ni menos. No sé si te he respondido. Bueno, sí, si no ahora cuando cerremos lo decimos, porque es que tanto desde el grupo de la Universidad de Una Sola Salud como desde la Asociación Andrés Laguna estamos en esa línea. O sea, hay que dar activos para la salud y hay que dar alternativas, hay que facilitar entornos en positivo para que no les sea gratificante estar todo el día en la red, por así decirlo. Claro, ¿os puedo contar una cosa así muy rápida? Sí, sí. Yo participé en el 2024 en Boecillo, en Valladolid, un pueblo, 700 y pico familias, un proyecto de la Diputación que se llamaba Apaga y Vámonos, que lo estamos haciendo ahora en otro pueblo. Consistía en hacerles una campaña de concienciación a los menores de 0 a 16 años y a las padres y a las madres de esos menores, proponiéndoles una serie de medidas de 0 a 8 años y otra serie de medidas de 9 a 16 que los padres tenían que implementar en las casas, ¿no? En las familias. Tanto los padres se comprometían a unas cosas como los menores a otras. Hicimos unas encuestas tanto a los menores como a los docentes de esa localidad, como a los padres y las madres, y luego hicimos unas post para ver qué resultados tenían. Y durante todo ese año, que fue un año entero, el ayuntamiento se volcó y se les facilitó un montón de actividades culturales alternativas y de ocio a los chavales. ¿Cuáles han sido los resultados de un año en el que se han implantado? No han participado las 700 y pico familias, ojalá, pero sí que logramos casi 200, que no está nada mal. Los resultados han sido espectaculares, no, lo siguiente. Y no les hemos prohibido las herramientas, les hemos plantado unas medidas para controlar las situaciones, controlar el tiempo y que estén un poquito menos delante de las pantallas. Y solamente con eso los resultados han sido espectaculares. Eso tendremos que verlo. Tendremos que verlo. Hay que evaluarlo, sí. Bueno, yo creo que hay alguna otra pregunta en la mesa. Luis, ¿algo final que nos quieras decir para terminar? Bueno, pues yo insisto en ese acompañamiento y la educación que también hemos hablado aquí a lo largo de la sesión y de estar muy pendientes. Yo creo que es importante observar, ¿no? Observar el comportamiento, cómo va modificando en algunos casos, ¿no? En niños y niñas que no están inmersos en los temas que yo he explicado, pues no, pero son señales que se ven y yo creo que hay que estar pendientes y a eso me refiero con ese acompañamiento que me parece fundamental.
Muchas gracias, Luisa. David, unas palabras clave que nos tengamos que llevar hoy. Unas. Ejemplo, que ya lo has dicho. Paciencia e insistencia. Muchas veces cuando me junto con padres y madres les hablo de que a veces, entenderme el símil, somos como la pequeña Galia rodeada de romanos que estamos resistiendo, pero que resistimos. Lo que tenemos que intentar es que este grupito cada vez sea un poquito más grande. Seguir trabajando, concienciando desde nuestros organismos, desde nuestros trabajos, desde nuestras familias, en todos estos problemas que dan estas tecnologías, también sabiendo la parte positiva que tienen, difundiendo un poco e insistiendo en lo que creemos, como la decía a la compañera de atrás, sabiendo que a lo mejor no se va a entender ahora, y no voy a dar por perdidas las generaciones de ahora, pero a lo mejor también hay que empezar a pensar un poquito en las generaciones que vengan y empezar a hacer las cosas nosotros de otra forma. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Yo para cerrar, primero agradecerles a nuestros ponentes, gracias, y a todos vosotros, no perdáis la esperanza. Yo vengo hablando de pantallas ya casi 3, 4 años, y me da mucho gusto que hayáis venido, porque me acuerdo una jornada hace 2 años o así, éramos 7, o sea, quiero decir que nuestra tribu está creciendo, porque la evidencia científica cada vez es mayor y cada vez somos más conscientes del daño que produce todas estas tecnologías mal utilizadas en nuestros hijos, ¿no? Y también en nosotros. Muchas gracias a la UBA, a nuestro presidente de la Asociación Andrés Laguna, a la Escuela Municipal de Salud y a la Caja Rural. Hasta otra oportunidad.